Hijo amado, hija preciosa, ahora no es el momento de desviar tus oídos o cerrar tu corazón. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte es urgente y no puede esperar. Sientes, en el fondo, que algo ha estado bloqueando tu vida, que la paz siempre parece estar un paso adelante, pero nunca en tus manos. Esto no es una coincidencia. Hay una batalla en el cielo, una guerra espiritual donde fuerzas invisibles están tratando de impedir que recibas lo que ya es tuyo por derecho. La bendición está preparada, el milagro ha sido ordenado, pero el enemigo quiere distraerte, cansarte, hacerte desistir. No cierres este video, porque lo que tengo para revelar es la clave para desbloquear aquello que está bloqueado. Hijo, hija, sabes que no es casualidad que estés aquí ahora. Las cosas que han estado sucediendo en tu hogar, esa relación desgastada, los hijos que no escuchan, los problemas financieros que te persiguen como sombras, no son el final de tu historia. Esto es un escenario temporal, pero la victoria es eterna. El mismo Dios que cerró la boca de los leones por Daniel es el Dios que está aquí hoy luchando por ti. No permitas que el desánimo robe lo que ya es tuyo. Así como Daniel perseveró en oración, incluso frente a la oposición, necesito que insistas, que continúes clamando, porque tu respuesta está en camino. Si crees que este mensaje es para ti, si sientes que estoy hablando directamente a tu corazón, dale me gusta a este video ahora y compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Hazlo no por mí, sino como un acto de fe. Déjame guiarte hasta el final, porque lo que voy a revelar puede cambiar tu vida para siempre. ¿Has sentido que el tiempo pasa demasiado rápido? ¿Que los años se acumulan y, en lugar de soluciones, los problemas parecen aumentar? Ese sentimiento de vacío que consume tu alma no ha venido para quedarse. Es la señal de que necesitas algo más grande. No es más un consejo humano lo que resolverá, no es más una solución temporal la que llenará el espacio en tu corazón. Es el toque divino, la presencia que restaura, que trae de vuelta la esperanza. Hoy he venido a recordarte que nunca has estado solo, incluso cuando parecía. Aquellos días de silencio, cuando tus oraciones parecían golpear el techo, yo estaba allí. Siempre he estado. Recuerda cómo las personas intentaron borrar a José, vendiéndolo como esclavo y enterrando sus sueños. ¿Te has sentido así, verdad? Como si la envidia de otros, la persecución o incluso tus propias fallas fueran suficientes para borrar todo lo que soñaste. Pero mira a José. Lo que parecía ser el fin fue, en realidad, el inicio del mayor giro de su vida. Y así será contigo. Aquello que intentaron usar para tu mal será transformado en bien. Es por eso que no puedes parar ahora. No te rindas, porque lo que está delante de ti es mayor que lo que ha quedado atrás. Cada lágrima que has llorado en secreto ha sido vista por mí. Cada noche en que te has acostado con el corazón pesado y la mente agitada, yo estaba a tu lado. Y hoy te digo, ha llegado el tiempo de cosechar. Ha llegado el tiempo de ver el fruto de tus oraciones, de las semillas que sembraste con fe. Yo soy el Señor que hace nuevas todas las cosas y estoy reconstruyendo lo que parecía perdido. No solo restaurando, sino dándote algo aún mayor y mejor de lo que podrías imaginar. Ahora presta atención. Hay personas a tu alrededor que no quieren verte avanzar. No lo dicen directamente, pero lo sientes. La envidia, las palabras negativas, el pesimismo. Todo esto son herramientas que el enemigo usa para intentar paralizarte. Pero no necesitas temer. Porque yo soy tu escudo. Te protejo de cosas que ni siquiera percibes. Hay libertades que nunca sabrás que has recibido. Pero ten en cuenta esto. Mientras confías en mí, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo soy tu fortaleza, tu torre segura. Este es el momento de levantarte. No dejes que las heridas del pasado dicten tu futuro.
No permitas que el peso del hoy robe la promesa del mañana. Estoy actuando, incluso ahora, mientras escuchas este mensaje. Mi espíritu se está moviendo en tu casa, tocando el corazón de tus hijos, sanando relaciones que parecían irreparables. Estoy trayendo sanidad a tu cuerpo, rompiendo las cadenas de la enfermedad y la angustia. Confía en mí, porque mi palabra es fiel. Y ahora, si no es mucho pedir, y si tienes fe en mí, dale me gusta a este video, comparte este mensaje y escribe en los comentarios lo que crees que voy a hacer en tu vida. Declara con audacia, porque tu fe es la clave que abre los cielos. No te vayas de aquí, porque hay más que quiero revelar y necesito que recibas todo hasta el final. Hijo, hija, lo que está sucediendo en tu vida no es por casualidad. Hay un propósito, un plan mayor. Puede que no entiendas ahora, pero confía en mí. El mismo Dios que sostuvo a Moisés en el desierto, que fortaleció a Esther ante el rey, te está sosteniendo. Te elegí y no he desistido de ti. Sigue escuchando, porque lo que tengo para decirte en los próximos minutos puede cambiar el rumbo de tu historia. Sé que hay momentos en que miras a tu alrededor y te preguntas, ¿vale la pena todo esto? Quizás el dolor de ver a tu familia desmoronarse, la incertidumbre financiera o incluso la soledad han hecho que el silencio parezca más alto que tu propia oración. Pero escúchame bien, no es en el ruido donde ocurre el milagro, sino en la perseverancia de tu fe. Ahora es el momento de ver más allá de lo que tus ojos pueden ver. No estoy solo consciente de lo que estás pasando, estoy actuando por ti. Hay algo que ya ha comenzado en los cielos y está a punto de manifestarse en tu vida. Pero necesitas entender que el tiempo no es tu enemigo, es mi aliado. ¿Te has dado cuenta de cómo los mayores cambios suceden en los momentos en que todo parece perdido? Abraham no sabía lo que encontraría cuando subió al monte Moria, pero el carnero ya estaba preparado. Hoy quiero que tú también subas. Quiero que confíes en mí, incluso sin ver el próximo paso, porque donde tú ves imposibilidades, yo veo un camino. No dejes que las dudas te desvíen, ni que el cansancio te paralice. El mismo Dios que hizo que el maná cayera en el desierto es el Dios que aún provee. No estás solo. No lo estabas ayer, no lo estás hoy y no lo estarás mañana. Las palabras negativas que se han lanzado contra ti, las críticas que te hirieron y las injusticias que te hicieron dudar del propósito, nada de eso tiene el poder de anular lo que he determinado. Veo tu corazón herido, el dolor que cargas en silencio, pero quiero que sepas, soy quien transforma el lamento en júbilo. La palabra que fue declarada sobre ti es vida, no muerte. Es sanidad, no enfermedad. Soy quien sostiene la promesa y la cumple a su debido tiempo. Tal vez estés pensando que ya has esperado demasiado, que la puerta no se abrirá. Pero te pregunto, ¿confías en mí? Porque la fe no se mide por lo que ves, sino por la certeza que llevas incluso en la oscuridad. Recuerda lo que dije en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el fundamento de tu victoria, la promesa que no falla. Ahora piensa en las cadenas que han intentado atarte, ya sea la inseguridad, la opinión de los demás o incluso tus propias limitaciones. Ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte como para impedirme actuar. Soy el Dios que rompe cadenas, que abre puertas donde no hay paredes y que hace que lo imposible suceda. Todo lo que necesito es tu fe, no una fe perfecta, sino una fe sincera. Incluso si dices, creo, ayúdame en mi falta de fe, estaré allí porque tu debilidad es el escenario de mi fuerza. Déjame hacerte una pregunta ahora. ¿Qué has estado sosteniendo que deberías haberme entregado?
Muchas veces lo que te impide avanzar no es el enemigo, sino tu propio apego al control. No te llamé para cargar con el peso de la batalla, te llamé para confiar en el general que ya ganó la guerra. Entrega no con miedo, sino con la certeza de que quien comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Escribe esto ahora en los comentarios como un acto de fe. Creo en el plan de Dios. Haz de esto una declaración pública, un testimonio de que estás poniendo en mis manos aquello que no puedes resolver por ti mismo. Hay algo poderoso que sucede cuando pones tu confianza en acción, porque ahí es donde lo sobrenatural comienza. Sé que tus días han estado marcados por oraciones que parecen sin respuesta. ¿Te has preguntado si realmente estoy escuchando? Déjame decirte, escucho cada palabra. No hay un clamor que pase desapercibido. Y más que oír, estoy trabajando entre bastidores, organizando las piezas, alineando los momentos, preparando el escenario. La demora que sientes no es rechazo, es preparación. Estoy ajustando todo para que, cuando la bendición llegue, estés listo para recibirla sin que nada ni nadie pueda robártela. Mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se está realineando. Es mi espíritu tocando tu corazón, restaurando la fuerza que el desánimo intentó robar. Estoy renovando tu esperanza y recordándote quién eres. Eres mío, y porque eres mío, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ni siquiera las palabras de derrota que ya has pronunciado sobre ti mismo tienen el poder de anular lo que planeé. Soy más grande que tus errores, más grande que tu pasado, más grande que cualquier barrera. Hay personas en tu vida que han intentado desviarte, que han sembrado semillas de duda y envidia. Pero escucha, ninguna palabra lanzada contra ti prosperará, porque soy el escudo a tu alrededor. Estoy protegiéndote de ataques que ni siquiera notaste. Mientras dormías, yo estaba de pie, cuidando de ti. Mientras llorabas, estaba preparando el alivio. Mientras dudabas, estaba creando la salida. Mi fidelidad no depende de tu entendimiento. Está basada en mi carácter y no cambio. ¿Sientes el peso de las decisiones que necesitas tomar? ¿La incertidumbre de qué hacer a continuación? Déjame guiarte. Mi palabra es lámpara para tus pies y luz para tu camino. No es el mundo, ni las circunstancias, ni las opiniones las que definen tu futuro. Es mi voz la que te llama, te conduce y te lleva al centro de mi plan. Y donde estoy, no hay espacio para el miedo. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué he hecho por ti hasta aquí? ¿Cuántas veces has sido liberado de situaciones que parecían no tener salida? ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y te has dado cuenta de que mi cuidado estaba allí, incluso cuando no podías verlo en ese momento? Esto es un recordatorio de que no abandono a los míos, y si fui fiel ayer, seré fiel hoy y siempre. Así que levanta la cabeza. Lo que está por venir no depende de la fuerza de tus brazos, sino de la grandeza de mi mano. Sigue escuchando, porque aún hay más que quiero mostrarte. Este es solo el comienzo de lo que estoy revelando a ti ahora. ¿Te has dado cuenta de cómo el silencio puede ser ensordecedor? Esos momentos en los que buscas respuestas y solo encuentras más preguntas. Es exactamente en esos intervalos, cuando parece que la vida ha perdido el rumbo, que yo estoy más cerca de ti. No confundas mi silencio con mi ausencia. Estoy aquí, ajustando todo, transformando dolores en propósito y tormentas en testimonios. Y, aunque ahora no lo comprendas, hay un motivo para todo lo que enfrentas. Nada sucede por casualidad cuando estás en mis manos. Cada paso que has dado hasta aquí ha sido observado con cuidado. Sé de las noches en que apoyaste la cabeza en la almohada tratando de encontrar fuerzas para enfrentar el día siguiente. He visto las veces que contuviste las lágrimas para que nadie notara tu dolor.
Pero lo que quiero que entiendas es que tu historia no termina aquí. Cada oración que has hecho, incluso aquellas que pensaste que nadie escuchó, han sido registradas ante mí. No hay palabra lanzada al cielo que no haya escuchado. Estoy respondiendo, pero las respuestas no siempre llegan a la velocidad que esperas. Es en los procesos más difíciles donde creces. La lucha no es para derrotarte, sino para prepararte. Y cuando permito algo, es porque te estoy fortaleciendo de adentro hacia afuera. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en tu debilidad donde mi poder se manifiesta. Es en aquello que no puedes hacer donde yo entro, porque soy el Dios que hace lo imposible. ¿Te has dado cuenta de cómo los árboles más fuertes son aquellos que han enfrentado los vientos más intensos? Cada ráfaga los hace profundizar sus raíces. Y así es contigo. Estos vientos que intentan derribarte, en realidad te están afirmando. Estás creando raíces más profundas que te sostendrán cuando llegue el tiempo de la cosecha. No te desesperes por el viento, es necesario para fortalecerte. Y sabes, esas promesas que guardas en tu corazón no han sido olvidadas. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que prometí, lo cumpliré. Pero necesito que continúes, necesito que confíes. Aunque parezca que todo está en contra tuya, recuerda que yo estoy a tu favor. No hay fuerza en este mundo o en el mundo espiritual capaz de anular lo que he decretado sobre tu vida. Ahora escucha con atención. Hay personas a tu alrededor que no entienden lo que estoy haciendo en tu vida. Te criticarán, dudarán de ti o incluso intentarán desanimarte, pero no permitas que las voces externas ahoguen mi voz. Te he elegido. Mi llamado sobre tu vida no depende de la aprobación de los demás. El camino que estás recorriendo es diferente, porque tu destino es único. No esperes que aquellos que no entienden tu camino validen tu propósito. A veces las puertas se cierran, no porque hayas fallado, sino porque tengo algo más grande reservado para ti. No interpretes las dificultades como rechazo, son redireccionamientos. Veo más allá de lo que puedes ver y estoy guiando cada paso, incluso cuando sientes que estás parado. Mi palabra es clara. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en lo que entiendes, apóyate en mí. Ahora quiero que escribas en los comentarios: confío en la acción de Dios. Declara esto como una profecía sobre tu vida. No dejes que el miedo o la duda sean más altos que tu fe. Cada vez que afirmas mi palabra, das un paso hacia el cumplimiento de la promesa. El cielo responde a la fe declarada. Mientras esperas, algo está sucediendo entre bastidores. Las cosas no están estancadas. La tierra parece quieta, pero las semillas están germinando. El silencio de hoy será el sonido de la celebración mañana. Pero para eso, necesito que permanezcas firme. El enemigo quiere que te rindas antes de ver el fruto. Sabe que si continúas, serás imbatible. No te rindas, estás más cerca de lo que imaginas. Recuerda la historia de Josué frente a las murallas de Jericó. Las órdenes que di parecían ilógicas. Marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y en el 7º día gritar. Tal vez sientas que solo estás caminando en círculos sin ver progreso. Pero así como hice caer las murallas ante Josué, haré que los obstáculos delante de ti se derrumben. Sigue obedeciendo, incluso si no entiendes, porque la victoria ya está decretada. Sé que hay preocupaciones que pesan sobre ti. Tal vez sea un diagnóstico médico, una crisis familiar o incluso el futuro de tus hijos. Quiero que confíes en mí con todo esto. Soy el Dios que sana, que restaura, que transforma.
El mismo Jesús que tocó los ojos de los ciegos, levantó a los paralíticos y resucitó a los muertos, es el mismo que está a tu lado ahora. No he cambiado. Mi mano todavía está extendida, y mientras caminas, sabe que la batalla no es tuya, es mía. Lo que necesitas hacer es permanecer en la posición de fe sin retroceder. Soy tu defensor, tu proveedor y tu refugio. Y aunque la situación parezca imposible, recuerda, soy el Dios que abre el mar, que hace caminos donde no hay senderos, que transforma desiertos en jardines. Sé que dentro de ti hay preguntas que resuenan como gritos en el silencio. Has estado mirando a los lados, tratando de encontrar una salida, pero parece que las puertas se cierran una tras otra. Hay momentos en los que incluso te preguntas si has sido olvidado. Pero te digo ahora, lo que estás enfrentando no es el fin. Es solo el capítulo que precede a la transformación. Cada lágrima que has derramado, cada suspiro de cansancio, cada intento que pareció en vano, todo está siendo usado por mí para preparar algo más grande. No has llegado hasta aquí para ser abandonado, has llegado hasta aquí para ser restaurado. Hay fuerzas invisibles que han estado trabajando en tu contra, tratando de bloquear el flujo de mi gracia en tu vida. Estas fuerzas saben que, si continúas, nada podrá detenerte. Por eso, el peso parece tan grande. Por eso, en algunos momentos, sientes que estás solo. Pero escucha, hay una guerra siendo librada en el cielo y los ángeles están luchando a tu favor. Así como hice con Daniel, estoy enviando la respuesta, incluso si los cielos están agitados. Lo que está siendo preparado para ti ya ha sido liberado y la victoria está en camino. Piensa por un momento en cómo has buscado respuestas. Has intentado todas las soluciones humanas, has seguido consejos, has gastado tus fuerzas, pero ahora es el momento de entender que lo que necesitas no viene de la tierra, viene del cielo. Así como dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Estoy listo para revelar lo que no puedes ver, pero necesito que clames, que confíes, que entregues todo en mis manos. Veo las áreas de tu vida que han sufrido ataques, el matrimonio que parece desmoronarse, los hijos que no entienden el camino, las finanzas que se escapan como arena entre los dedos, la salud que te limita. Todo esto ha sido usado como estrategia para robar tu paz, pero yo soy más grande que cualquier problema. Estoy trabajando en silencio y pronto verás lo que estoy haciendo. Soy aquel que transforma caos en orden, dolor en propósito y desierto en río. Ahora necesito que escuches con atención. Lo que enfrentas no es mayor que aquel que lucha por ti. Hay un propósito en cada momento de espera, en cada lágrima escondida, en cada oración que creíste que nadie escuchó. Yo escuché, y cada una de ellas fue colocada delante de mi trono. Soy un Dios de promesas, y mi palabra nunca vuelve vacía. Dije que estaría contigo, y estoy. Dije que vencerías y vencerás, pero necesitas mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor intenta desanimarte. Hay personas que han sido puestas en tu vida para intentar detenerte. Palabras de duda, miradas de juicio, acciones que hirieron tu corazón. Pero estas personas no tienen el poder de definir lo que ya he determinado para ti. Recuerda que David enfrentó gigantes, no solo el de Goliat, sino el de las opiniones, las críticas e incluso las traiciones. Pero fue en el campo de batalla donde vio mi gloria manifestarse. Y lo mismo sucede contigo. Lo que hoy parece un obstáculo es en realidad la plataforma para tu testimonio. Veo lo que sientes incluso cuando nadie más lo ve. El cansancio de esperar, la frustración de intentar y no lograrlo, la sensación de que los años pasan y los sueños quedan atrás. Pero déjame recordarte, el tiempo no me limita. Soy quien restaura los años que han sido consumidos.
No importa cuánto tiempo parezca haber sido perdido, porque soy el Dios que devuelve en abundancia. Soy el mismo que hizo que Sara concibiera en su vejez, el mismo que trajo a Lázaro de vuelta a la vida después de 4 días. Si lo hice antes, lo haré de nuevo. Ahora, declara esto en voz alta, o escríbelo en los comentarios como un acto de fe. Confío en la acción de Dios. No dejes que el miedo o la duda te impidan declarar lo que ya estoy haciendo. Tus palabras tienen poder, y cuando hablas en fe, el cielo responde. Cada declaración es un ladrillo en el camino hacia la victoria. Hay una batalla en tu mente, y es intensa. Los pensamientos de desánimo, los recuerdos de fracasos pasados, las mentiras que el enemigo intenta plantar en tu corazón. Pero recuerda, tu mente es el campo de batalla, y ya te he dado las armas para vencer. Usa mi palabra como espada, porque es viva y eficaz. Declara lo que he dicho sobre ti, y no lo que las circunstancias están diciendo. Mi plan es mayor, y nada puede frustrarlo. Mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti está cambiando. Es mi espíritu trabajando en tu corazón, renovando la esperanza, fortaleciendo la fe. No ignores este momento. Estoy hablando directamente contigo porque sé lo que necesitas. Conozco los detalles que no le has contado a nadie, las preocupaciones que guardas en secreto, los miedos que te acompañan. Y te digo, soy suficiente. Soy la respuesta que buscas, el alivio que necesitas, la fuerza que te sostiene. Ahora, imagina lo que está por venir, no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Ve las promesas cumplirse, las puertas abrirse, la restauración llegar. No porque seas perfecto, sino porque yo soy fiel. No porque lo merezcas, sino porque estoy lleno de gracia. Te amo, y mi amor por ti es mayor que cualquier error, cualquier falla, cualquier obstáculo. No me rindo contigo y nunca lo haré. Cada vez que pensaste en rendirte, cada vez que creíste que estabas solo en tu dolor, estuve allí. Estuve en cada rincón oscuro, en cada lágrima contenida, en cada lucha que parecía demasiado grande para que la enfrentaras. Has estado enfrentando situaciones que te han hecho cuestionar el propósito de todo esto, pero déjame decirte una verdad profunda. El propósito que yo tengo para tu vida no ha sido cancelado, no ha sido interrumpido. Aún está activo, incluso si ahora no puedes verlo. Sé que las presiones han sido muchas, las preocupaciones por tu familia, los conflictos que parecen interminables, las palabras no dichas que han creado barreras entre tú y aquellos que amas. Sé lo difícil que es cuando das lo mejor de ti, y aún así parece que no es suficiente. Pero escucha lo que voy a decir. Nada de lo que haces en fe es en vano. Cada semilla sembrada, cada oración hecha, cada paso de obediencia tiene un impacto eterno. Aunque no veas los frutos ahora, están creciendo en el terreno que he preparado. Tal vez estés lidiando con una sensación de agotamiento, como si estuvieras cargando un peso que nunca se alivia. Pero recuérdalo, yo soy quien renueva las fuerzas. Yo soy el Dios que dijo en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa no es una teoría lejana, es una realidad que está a tu alcance. Estoy renovándote ahora mientras escuchas estas palabras. Hay momentos en que el desánimo intenta apoderarse. Miras a tu alrededor y sientes que los problemas aumentan mientras las soluciones parecen huir. Pero quiero que sepas que nada está fuera de mi control. Lo que tú ves como caos, yo lo veo como una oportunidad para mostrar mi poder. Soy el Dios que sacó agua de la roca en el desierto, que hizo detenerse al sol para Josué, que alimentó a multitudes con 5 panes y 2 peces. Soy el mismo Dios, y mi poder no ha disminuido. Sientes que estás luchando solo,
pero déjame recordarte una verdad. No has sido llamado a vencer con tus propias fuerzas. Yo soy tu fuerza. Soy quien te capacita, quien te sostiene, quien te levanta cuando ya no puedes caminar. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que ya he hecho por ti. Cuando entregué a mi Hijo por amor a ti, probé que no hay límites para cuánto te amo y lo que estoy dispuesto a hacer por ti. Ahora quiero que reflexiones por un instante. ¿Qué es lo que ha robado tu paz? ¿Cuál es el pensamiento que ha tomado control de tu mente y te ha hecho dudar? Sea el miedo al futuro, la inseguridad sobre tus decisiones o incluso la sensación de que estás atrapado en un ciclo que nunca termina, entrégamelo. No te hice para vivir en constante inquietud. Yo soy tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando eliges confiar en mí, el peso comienza a salir, porque entiendes que no lo estás cargando solo. Las personas a tu alrededor pueden no entender por lo que estás pasando. Algunas incluso pueden cuestionar tu fe o intentar desanimarte, pero no dejes que esas voces ahoguen la mía. Estoy hablando contigo ahora, diciendo que eres amado, elegido y capacitado. No permitas que las opiniones de los demás determinen tu valor. Soy quien te creó y sé lo que he puesto dentro de ti. Escribe esto como un acto de fe en los comentarios. Creo que Dios está en control. Al declarar esto, estás reafirmando que tu confianza no está en las circunstancias, sino en mí. Tu palabra de fe es un arma poderosa contra las dudas y los miedos que intentan paralizarte. Declara y verás cómo algo comienza a cambiar dentro de ti. Mientras caminas conmigo, quiero que sepas que los desafíos que enfrentas no son señales de que estás solo, son pruebas de que estás avanzando. El enemigo no invierte en quienes están estancados. Sabe que si continúas, las cadenas se romperán, los muros caerán y la victoria se manifestará. No te desanimes por los ataques. Son una confirmación de que estás en el camino correcto. Estoy enderezando los senderos torcidos. Estoy restaurando lo que se había perdido, trayendo orden a lo que parecía un caos. Pero necesito que confíes en mi tiempo. No te apresures, ni intentes controlar lo que está más allá de tu alcance. Así como el oro se refina en el fuego, estás siendo moldeado para algo mayor. Y cuando este proceso termine, verás que valió la pena cada momento de espera, cada desafío enfrentado, cada oración que parecía no haber sido respondida. Hay una batalla espiritual librándose por ti. Puede que no la veas, pero es real. Ya he decretado tu victoria y mis ángeles están luchando a tu favor. Pero hay algo que necesitas hacer. Permanece en oración. La oración es el arma que conecta lo natural con lo sobrenatural, lo imposible con lo posible. No dejes de orar, incluso cuando parezca que nada está sucediendo. Así como sucedió con Daniel, la respuesta ya fue enviada y en el momento adecuado se manifestará. Estoy abriendo caminos donde no hay carretera. Estoy trayendo soluciones donde todo parecía perdido. Estoy restaurando relaciones que estaban rotas, sanando heridas que nadie más podía tocar y trayendo esperanza a áreas donde pensabas que nunca habría luz nuevamente. Soy el Dios que hace nuevas todas las cosas y eso incluye tu vida. Recuerda, mi palabra nunca falla. Cada promesa que hice está en pie y nada podrá impedir que se cumpla. No estoy limitado por las circunstancias, las opiniones o el tiempo. Soy quien opera milagros, que trae vida a lo que estaba muerto, que hace que lo imposible suceda. Y estoy haciendo esto ahora, aunque todavía no puedas verlo. Lo que estoy haciendo en tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Y cada palabra que estás recibiendo ahora es parte del proceso para llevarte al destino que he preparado para ti. Confía y sabe que estoy contigo en cada paso del camino.
¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas parecen tan difíciles ahora? ¿Por qué hay tanto ruido a tu alrededor, tantos desafíos viniendo de todos lados? Es porque estás más cerca de la promesa de lo que jamás has estado. El enemigo lo sabe, y es por eso que ha intentado todo para hacerte detener. Pero quiero que sepas, él no tiene el poder de detenerte. La palabra que he declarado sobre ti es inmutable. Ninguna fuerza, ningún ataque, ninguna circunstancia puede frustrar mi plan para tu vida. Hay momentos en que sientes que la oscuridad es tan densa que no hay salida. Pero quiero recordarte que es en la oscuridad donde la luz brilla más fuerte. Yo soy la luz que guía tus pasos, que ilumina tu camino, incluso cuando parece que no hay dirección. No importa cuán difícil parezca el camino, yo soy quien abre el camino. Yo soy quien transforma el valle en campo fértil, quien hace florecer el desierto. No te dejaré solo en esta jornada. Puedes sentir que estás atrapado en una tormenta, pero quiero que sepas que incluso las tormentas obedecen mi voz. ¿Recuerdas cuando los discípulos estaban en el barco, enfrentando olas y vientos que parecían invencibles? Gritaron pidiendo ayuda, y yo levanté mi mano y dije, cálmense. Y el mar se aquietó. Yo soy el mismo Dios que calmó aquella tormenta, y estoy calmando las tormentas dentro de ti ahora. Aunque no lo veas, mi mano está extendida sobre tu vida, trayendo paz, orden y seguridad. Tal vez te estés preguntando, ¿cuánto tiempo más tendré que esperar? Y te digo, espera en mí. Hay un propósito en el tiempo. Lo que estoy preparando para ti es mayor de lo que puedes imaginar, pero para que lo recibas necesitas estar listo. El tiempo que parece ser de espera es, en realidad, un tiempo de preparación. Cada segundo se está utilizando para moldearte, fortalecerte y equiparte para lo que está por venir. Yo soy quien sabe el momento adecuado para todas las cosas. Recuerda lo que dije en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, también puso la eternidad en el corazón del hombre. Confía en que mi tiempo es perfecto. Los dolores que sientes ahora, los desafíos que parecen tan grandes, todo esto tiene un propósito mayor. No permito nada sin motivo. Incluso lo que fue planeado para destruirte será utilizado para tu victoria. Aquellos que intentaron derribarte, que hablaron en tu contra, que cuestionaron tu fe, verán lo que estoy haciendo en tu vida. Yo soy quien prepara una mesa en presencia de tus enemigos, quien unge tu cabeza con aceite, quien hace que tu copa rebose. No hay nada que no pueda transformar para el bien. Y ahora te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿Has estado mirando las circunstancias o me has estado mirando a mí? Porque quiero recordarte algo. Lo que ves no es lo que yo veo. Tú ves los problemas, pero yo veo la solución. Tú ves el hoy, pero yo veo la eternidad. Lo que parece el final para ti es solo el comienzo de lo que estoy haciendo. No permitas que lo que está a tu alrededor te distraiga de lo que he puesto dentro de ti. Tu fe es lo que conecta lo natural con lo sobrenatural. Escribe esto como un acto de fe. Creo en el plan perfecto de Dios. Dilo con convicción, incluso si aún no ves los resultados. Porque cuando declaras mi palabra, algo comienza a moverse. El cielo responde a la fe. Las murallas que parecían infranqueables comienzan a temblar. Los obstáculos que te impedían avanzar comienzan a desaparecer. Pero todo comienza con tu confianza en mí. Mientras caminas por este momento difícil, quiero que recuerdes algo importante. No fuiste hecho para ser derrotado. No te creé para vivir en miedo, en duda o en derrota. Te creé para vencer. Te llamé para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo. Incluso si los vientos son fuertes, incluso si el camino es empinado, te estoy fortaleciendo para cada paso. No mires hacia atrás, no te dejes intimidar. Lo que está delante de ti es mayor que lo que ha quedado atrás.
Tu hogar, tu familia, todo lo que está bajo tu cuidado está siendo tocado por mí ahora. Estoy restaurando lo que fue roto, reconstruyendo lo que fue perdido. Esas relaciones que parecían irreparables, esos sueños que parecían muertos, estoy trayendo de vuelta a la vida, pero necesito que confíes en mí. Aunque no veas el progreso, sabe que estoy trabajando. Puedes sentir que estás solo en esta batalla, pero quiero que sepas que no lo estás. Estoy luchando por ti. Hay ángeles a tu alrededor, protegiéndote, guardándote de peligros que ni siquiera percibes. La batalla puede parecer grande, pero recuerda, yo ya vencí al mundo, y porque yo vencí, tú también vencerás. Mientras escuchas estas palabras, algo está cambiando dentro de ti. Estoy renovando tu esperanza, fortaleciendo tu fe, recordándote quién eres. Eres mío, y porque eres mío, nada puede separarte de mi amor. Ni el dolor, ni el miedo, ni las circunstancias. Soy quien te sostiene, quien te guía, quien te protege. Soy quien nunca te abandonará. Lo que tengo para ti aún se está desenrollando. Continúa escuchando, porque aún hay más que quiero revelarte. Lo que estás viviendo ahora es solo una parte de la historia. Y la historia que estoy escribiendo es más grande de lo que puedes imaginar. Confía y sabe que estoy contigo, ahora y siempre. Has sentido el peso de todo a tu alrededor, como si estuvieras en una batalla que no parece tener fin. Hay días en que las respuestas parecen tan distantes como las estrellas, y lo que queda es la duda, el miedo y la sensación de estar dando vueltas en círculos. Pero hoy quiero que te detengas y escuches, porque lo que voy a decir tiene el poder de cambiar la forma en que ves todo. Lo que enfrentas no es una señal de abandono, es una preparación. Cada dificultad, cada momento de silencio, cada puerta que parece haberse cerrado, es parte de algo más grande que estoy construyendo en ti. Veo tu alma inquieta. Sé cuánto has orado y esperado, y también sé cómo el silencio puede ser desconcertante. Pero el silencio no es ausencia, es trabajo. Mientras sientes que nada está sucediendo, estoy alineando detalles, moviendo piezas y preparando el escenario para aquello que transformará tu vida. La pausa que sientes es el espacio donde mi obra se desenvuelve. Es el terreno fértil donde la fe crece, donde la perseverancia se fortalece y donde lo imposible comienza a tomar forma. Lo que enfrentas no es pequeño, lo sé. Las dificultades que intentan detenerte no son meros obstáculos. Tienen raíces profundas que tocan áreas de tu vida que quizás ni siquiera percibas. Pero quiero que sepas que ninguna raíz amarga, ninguna herida antigua, ningún dolor del presente es mayor que el poder de mi mano. Soy aquel que dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y eso incluye a ti, tu historia, tus circunstancias, tu familia, tus sueños. Soy el Dios que transforma las cenizas en belleza. Quizás hayas notado cómo los desafíos parecen venir en olas, uno tras otro, sin darte tiempo para respirar. Esto no es una coincidencia. El enemigo sabe que hay algo grande en tu vida, algo que ya ha sido determinado en los cielos. Es por eso que ataca con tanta intensidad, porque teme lo que estás a punto de convertirte. Pero te digo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Estos ataques no tienen el poder de destruirte, solo están revelando la fuerza que he puesto dentro de ti. Sé que hay noches en las que te sientes completamente solo y días en los que la carga parece demasiado pesada para llevar. Pero recuerda, soy el Dios que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No te he llamado para cargar esto solo. Soy quien sostiene, quien levanta, quien te carga cuando tus fuerzas se acaban. No importa el tamaño del desafío o la profundidad del dolor, soy mayor.
Ahora mira a tu alrededor. Sé que hay cosas que parecen desmoronarse, relaciones desgastadas, sueños postergados, problemas que insisten en regresar. Pero quiero que entiendas que lo que parece ser destrucción, en realidad es reconstrucción. A veces, permito que ciertas cosas sean removidas para que lo nuevo pueda nacer. No temas los cambios, porque no son el fin. Son el comienzo de algo que aún no puedes ver. Hay personas a tu alrededor que no entienden lo que estás pasando. Algunas incluso cuestionan tu fe, dudan de tus elecciones o critican tu camino. Pero recuerda, no he llamado a todos para comprender lo que estoy haciendo en ti. Lo que tengo para ti es único, y no todos podrán acompañarte o entender. No te dejes afectar por las palabras o miradas de quienes no ven lo que yo veo. Conozco tu corazón, y es en él donde estoy trabajando. Escribe esto como un acto de confianza. Confío en el tiempo de Dios. Declara esto, incluso si el tiempo parece ser tu enemigo, porque cuando confías, liberas mi actuar. Tu fe no necesita ser perfecta, solo necesita ser verdadera. Y honro incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza. Sé que has orado por tu familia, por aquellos que amas. He visto cada clamor, cada lágrima derramada en silencio, cada momento en que te has puesto ante mí pidiendo intervención. Y quiero que sepas, he escuchado. Estoy trabajando. Aquellos corazones que parecen distantes, esas relaciones que parecen rotas, estoy tocando. Mi espíritu está moviendo cosas que no puedes ver. Sigue orando, porque la oración es la conexión entre lo que deseas y lo que ya he decretado. Mientras caminas, quiero que recuerdes algo esencial. Nunca dije que sería fácil, pero prometí que estaría contigo. Mi presencia es lo que te sostiene, incluso en los días en que sientes que no puedes dar un paso más. Soy la fuerza que te empuja hacia adelante. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Deja eso en mis manos. Tu papel es confiar, es mantenerte firme, es seguir creyendo, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Las palabras negativas que se han lanzado contra ti, las dudas que intentaron infiltrarse en tu mente, todo eso es nada frente a la verdad que he declarado. La verdad es que eres mío. La verdad es que eres amado, elegido y capacitado. No importa lo que se haya dicho, hecho o planeado en tu contra, nada de eso puede cambiar lo que he planeado para tu vida. Y ahora, piensa en el futuro, no con miedo, no con ansiedad, sino con fe. Mira las puertas que estoy abriendo, los caminos que estoy enderezando, las promesas que estoy cumpliendo. Lo que tengo para ti es bueno, porque yo soy bueno. Y mientras esperas, estoy preparando lo mejor. Solo confía, solo permanece. Yo soy tu refugio, tu fuerza, tu seguridad. Soy todo lo que necesitas. Estás exactamente donde necesitas estar para escuchar este mensaje. Nada es por casualidad, ni siquiera el momento que parece más difícil. Tus preguntas, las noches sin respuestas, los momentos en que el suelo parece ceder bajo tus pies, todo tiene un propósito. Hoy quiero que sepas que estoy en control, incluso cuando parece que todo está fuera de lugar. El caos a tu alrededor no es mayor que el orden que estoy trayendo. Hay cosas que no entiendes ahora, pero que forman parte de un plan más grande, algo que está más allá de tu visión en este momento. Veo la angustia que ha tomado control de tu corazón, los pensamientos que insisten en hacerte creer que no eres capaz, que nada va a cambiar. Pero escucha con atención, esos pensamientos no vienen de mí. Yo soy el Dios que da paz, no confusión. Soy aquel que promete victoria, no derrota. Cuando escuchas una voz que te dice que no hay salida, recuerda, yo soy el camino. Y cuando abro una puerta, nadie puede cerrarla. Tal vez sientas que las dificultades se han acumulado como una tormenta interminable. Sé que el peso parece grande,
Pero quiero recordarte algo poderoso. No permito que enfrentes nada solo. Mi fuerza está en ti, incluso cuando la tuya parece haberse agotado. Como está escrito en 2 Corintios 4, 8, 9. En todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Esta verdad es para ti. Incluso en medio de lo que parece ser lo peor, estás en pie porque yo te sostengo. Mira a tu alrededor. Sé que hay cosas que parecen no tener solución. Te has esforzado por mantener todo en pie, pero las grietas siguen apareciendo, y eso puede ser aterrador. Pero te digo, no te preocupes por lo que parece fuera de control. Soy quien pone todas las cosas en orden. Lo que ves como un problema imposible, yo lo veo como una oportunidad para manifestar mi poder en tu vida. No necesitas entender cómo sucederá, solo confía. Tal vez estés orando por cambios en tu familia, por relaciones que parecen irreparables. Quiero que sepas que estoy escuchando. Ninguna oración pasa desapercibida. Veo tu corazón, el amor que tienes por aquellos que te rodean y el dolor que sientes cuando no entienden. Pero recuerda, el corazón humano está en mis manos y puedo transformarlo. Sigue orando, incluso cuando parezca que nada está sucediendo. Mi palabra no vuelve vacía, estoy actuando incluso en el silencio. Escribe esto ahora en los comentarios como una declaración de fe. Confío en que Dios está restaurando mi hogar. Declara esto con toda la certeza que hay en tu corazón. Porque la fe no es solo creer en lo que ves, es confiar en lo que ya he prometido. Y mi promesa es vida, es restauración, es abundancia. Sé que sientes cansancio. No es solo físico, sino un agotamiento que alcanza tu alma. Parece que la lucha nunca termina, que cada victoria es seguida por un nuevo desafío. Pero quiero recordarte, soy el Dios que renueva fuerzas. Soy quien transforma el desierto en manantial, que trae vida donde solo había aridez. No importa cuán seco parezca el terreno ahora, estoy trayendo lluvia y llegará a su debido tiempo. Hay momentos en que sientes que estás caminando solo en medio de un valle oscuro, sin saber a dónde ir. Pero quiero que sepas, estoy caminando a tu lado, como está escrito en Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta promesa es tuya. Nunca te he dejado y nunca te dejaré. La sombra que parece tan grande no puede apagar la luz que he puesto en ti. Puede que te preguntes por qué enfrentas tantas luchas a la vez. Es porque llevas algo precioso. El enemigo no lucha contra quienes están parados, invierte contra aquellos que están avanzando. Y tú estás avanzando. Incluso si no te das cuenta, cada paso que das es una victoria. Cada oración, cada acto de fe, cada vez que eliges confiar en mí, estás derribando barreras y acercando la victoria. Sé que hay personas a tu alrededor que no creen en lo que estoy haciendo en tu vida. Algunas incluso intentan desanimarte con palabras que hieren. Pero quiero que recuerdes, tu valor no está definido por esas personas. Te elegí, te llamé, y lo que comencé en ti, lo completaré. Como está escrito en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es mi promesa para ti. Ahora piensa en lo que has estado cargando, aquello que parece un peso demasiado pesado. No fuiste llamado a cargar esto solo. Estoy aquí para tomar ese peso y darte descanso. Todo lo que necesito es que confíes. Soy quien transforma el peso en ligereza, el dolor en propósito y la lucha en victoria. Mientras escuchas estas palabras, algo se está moviendo. No ignores esto. Es mi espíritu trabajando en ti, trayendo paz, esperanza y fuerza. Lo que sientes ahora no es solo emoción. Es una confirmación de que estoy contigo, que estoy actuando, que estoy transformando lo que parecía imposible.
Lo que quiero que sepas, por encima de todo, es que no he terminado. Lo que estoy haciendo en tu vida aún está en marcha. Y cada detalle importa. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue avanzando. Estoy en control y eso es suficiente. Veo la agitación dentro de ti, esa mezcla de duda y esperanza, como una cuerda que está estirada al máximo, lista para romperse. Pero estoy aquí para recordarte, no tienes que cargar con este peso solo. Estoy contigo y nada puede cambiar eso. La lucha que enfrentas no es el fin de tu historia. Es el campo donde tu fe está siendo refinada. Es en el fuego donde el oro se purifica y lo que estás viviendo ahora es la preparación para algo que aún no puedes imaginar. Sientes que las cosas se han salido de tu control, que las circunstancias a tu alrededor te están ahogando, pero escucha, el control nunca fue tuyo. Soy quien sostiene el universo con la palma de mi mano. Si cuido de las estrellas, de las olas del mar, de las aves del cielo, ¿cuánto más cuidaré de ti? Lo que parece desorden para ti es, en realidad, parte de mi plan. Estoy alineando cada detalle, moviendo cada pieza, incluso si ahora parece que todo está detenido. Hay dolores en tu corazón que no has compartido con nadie. Heridas guardadas, cicatrices que el tiempo aún no ha sanado. Pero quiero que sepas que soy el Dios que sana a los quebrantados. Como está escrito en Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. No necesitas ocultar esos dolores de mí. Tráelos a mí y yo cuidaré de ellos. Lo que hoy parece ser una marca de derrota, lo transformaré en un testimonio de victoria. Sé que hay días en que sientes que estás luchando una batalla que no puedes ganar, pero quiero que recuerdes una cosa. Nunca has estado solo en esta lucha. Soy quien va delante de ti, quien derriba gigantes, quien lucha por ti cuando tus fuerzas se agotan. No importa cuán grande sea el obstáculo, soy mayor. No importa cuán oscuro sea el valle, soy la luz que ilumina tu camino. Has estado enfrentando situaciones que parecen no tener solución, problemas financieros que te consumen, relaciones que parecen haber llegado a su fin, sueños que parecen demasiado lejanos para alcanzarse. Pero soy el Dios que transforma imposibilidades en milagros. ¿Recuerdas cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo con el ejército de Egipto detrás de él? Todo parecía perdido. Pero con una palabra abrí el mar, y aún soy el mismo Dios. El mar que enfrentas hoy no es demasiado grande para mí. Escribe esto ahora, como una declaración de fe. Creo que Dios está actuando en lo imposible. No importa cuán grande sea el problema. Quiero que declares que mi palabra es mayor. Hay poder en las palabras que profieres, y cuando declaras mi verdad, el cielo responde. Mientras caminas en este viaje, quiero que recuerdes algo importante. Tu identidad está en mí. No eres definido por tus errores, por tus miedos o por las palabras que otras personas han lanzado contra ti. Soy quien te creó, quien te llamó por tu nombre y que tiene un propósito específico para tu vida. El mundo puede intentar hacerte olvidar quién eres, pero nunca permitiré que te pierdas. Soy tu refugio, tu fortaleza, tu lugar seguro. Lo que estoy haciendo en tu vida es mayor de lo que puedes imaginar. Las puertas que parecen cerradas ahora se abrirán en el momento adecuado. Lo que hoy es dolor será transformado en propósito. Estoy trabajando, incluso si aún no puedes ver los resultados. No te rindas, no pares. El camino puede ser difícil, pero estoy contigo en cada paso. Y eso es todo lo que necesitas saber. Veo lo que hay en el fondo de tu corazón, los pensamientos que nadie más conoce, las preocupaciones que intentas ocultar detrás de una sonrisa y el peso que sientes al pensar en el mañana. Pero hoy quiero decirte algo profundo e innegociable. No has sido olvidado.
Nada en el universo pasa desapercibido ante mis ojos. Conozco cada detalle de tu vida, cada momento en que pensaste que estabas solo, incluso en esos días de silencio, cuando parecía que ninguna oración llegaba al cielo. Estuve allí. Y ahora estoy hablando contigo porque tengo algo importante que revelar. Sé que te sientes cansado de luchar, como si cada esfuerzo fuera un paso en falso. Es como si las circunstancias a tu alrededor conspiraran contra ti. Pero escúchame, esas circunstancias no son más grandes que mi plan. Soy quien transforma todo para bien, y lo que ahora ves como una barrera, yo veo como un puente. El tiempo que sientes que se está perdiendo es, en realidad, un campo donde estoy sembrando semillas que darán frutos. Frutos de paz, de alegría y de realizaciones que aún no puedes imaginar. ¿Has notado cómo las tormentas parecen más intensas poco antes del amanecer? Eso es lo que está sucediendo. La batalla es mayor porque el propósito que he puesto sobre ti es grande. No te engañes con las mentiras que dicen que no eres suficiente. Te elegí antes de que nacieras, y la obra que comencé en ti no será dejada a medias. Recuerda lo que dije en Isaías 55:11. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que me agrada y prosperará en aquello para lo cual la envié. Esta es la garantía de que lo que he prometido sobre tu vida se cumplirá. Ahora, piensa en las áreas de tu vida que parecen más difíciles. Tal vez sea una relación que parece haber perdido el sentido, una situación financiera que está fuera de tu control, o incluso la salud que te limita. Estas áreas son precisamente donde mi poder se manifestará. Soy el Dios que abre caminos en el desierto y hace fluir ríos en tierras secas. No importa cuán imposible parezca, lo que hago no depende de las condiciones a tu alrededor, sino de mi palabra. También están esas voces que intentan desanimarte. Personas que no entienden lo que estoy haciendo en tu vida y que siembran dudas sobre tu camino. Quiero que escuches esto con atención. La opinión de los demás no define lo que ya he decretado. Mi plan para ti es perfecto, y no importa cuántas veces hayas tropezado o cuántas veces te hayan dicho que no eres capaz. Soy aquel que elige a los improbables, que usa a los quebrados, que transforma las debilidades en fuerza. Escribe esto en los comentarios ahora. Creo que Dios está en control. Haz de esta frase una declaración de fe, porque refleja la verdad de lo que estoy haciendo en tu vida. Cada palabra que pronuncias en fe abre puertas en los cielos. No subestimes el poder de tu declaración. Es la semilla que traerá la cosecha. Veo cuánto has estado orando por tu hogar, por los hijos que parecen lejanos, por el cónyuge que a veces no entiende, por los lazos que el tiempo o las situaciones han intentado deshacer. Quiero que sepas que tu oración no es en vano. Estoy trabajando en cada corazón, rompiendo barreras, trayendo reconciliación y renovación. Mi mano está sobre tu familia, y lo que parecía perdido será restaurado de una manera aún mayor. Ahora, permíteme hablar sobre el tiempo. Sé que has estado mirando el reloj, el calendario, y pensando que ya ha pasado la hora, pero mi tiempo no es como el tuyo. Trabajo en el momento perfecto, cuando todo está alineado para que mi propósito se cumpla. ¿Recuerdas a Lázaro? Cuando todos pensaban que era demasiado tarde, mostré que nada es imposible para mí. Soy aquel que resucita lo que está muerto, que da vida a lo que se consideraba perdido. El tiempo no limita lo que puedo hacer por ti. Las heridas que llevas, esas que nadie ve, también están siendo tratadas por mí. No importa si fueron causadas por otros o por decisiones que tú mismo tomaste. Soy el Dios que sana. Como está escrito en Salmos 34:18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Tu dolor no me aleja, me atrae. No soy indiferente a lo que sientes.
Soy el Dios que enjuga cada lágrima y transforma cada llanto en danza. Mientras escuchas esto, quiero que sepas que algo está sucediendo. No es una coincidencia que estés aquí. Mi espíritu se está moviendo en tu vida, trayendo claridad donde había confusión, esperanza donde había desesperación y fuerza donde había debilidad. No solo estás escuchando palabras, estás recibiendo vida, recibiendo renovación, recibiendo dirección. Y ahora necesito que hagas algo importante. Confía, no solo de manera superficial, sino profundamente. Confía en que estoy actuando, incluso si los resultados aún no son visibles. Confía en que estoy trabajando entre bastidores, aunque no entiendas cómo. Confía en que soy fiel, porque eso es quien soy. Recuerda todo lo que ya he pasado contigo, las veces que pensaste que no podrías y yo te sostuve, las puertas que abrí, las liberaciones que ni siquiera notaste. Si fui fiel ayer, seré fiel hoy y siempre. Mi fidelidad no depende de ti, sino de mi esencia. Soy el mismo ayer, hoy y eternamente. Mantente firme, porque lo que estoy haciendo en tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Lo que estoy construyendo es sólido, eterno, y nada podrá derribarlo. Confía, espera y sigue adelante. Estoy contigo, y eso es todo lo que necesitas saber ahora. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Lo que escuchaste hoy es solo una parte del poderoso plan que Dios está revelando en tu vida. Si esto tocó tu corazón, dale un me gusta a este video ahora mismo como un acto de fe. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalecen, renuevan y te conectan al propósito divino. Comparte con alguien que sabes que necesita escuchar este mensaje, porque tu actitud puede ser la respuesta que Dios quiere usar para transformar otra vida. Y no te detengas aquí. Sigue viendo, sumérgete aún más en esta jornada de fe y propósito, y permite que cada palabra sea un paso hacia lo que Dios tiene reservado para ti.